estás, andás? Guille? ¿Cómo andás? Bien, estamos grabando a las 12 del mediodía. Así es. Pero ya podemos decir que el dólar está a 21.20 y el Banco Central está vendiendo. Bueno, para vos, ¿a qué se debe Bueno, esta mira, suba del dólar que arrancó el lunes? yo creo que tiene que ver primero con el malestar que provocó toda la interna en el propio gobierno por el tema tarifas. Todo lo que ocurrió después del 28 de diciembre, cuando se cambiaron las metas de inflación, que allí se notó claramente la intervención de la jefatura de gabinete sobre el Banco Central, con lo cual le quitó reputación y le quitó prestigio, digamos, a la entidad. Eso obviamente en el sistema financiero y empresarial repercute inmediatamente. Y bueno, y además el mal timing de que se empezaron a aplicar los impuestos a la renta financiera extranjera. Entonces eso provocó que de los casi 5.000 millones de dólares que había en Levax de extranjeros, ayer se fueron 2.500. Claro, le aplicaron a los no residentes. Así es. Y claro, eso provocó. Ahora, eso es porque la tasa estaba bajando. Si la tasa se mantenía alta, como decías tú, Senegger, en 30, ese impuesto creo que es un 2%. Así es. Y claro, como ahora la tasa estaba en 26 y pico en el mercado secundario, es uno de los motivos. Puede haber otros más, ¿no? Ten en cuenta, subió el petróleo. Tenemos una sequía muy importante. Bueno, está subiendo el precio del dólar en todo el mundo. Claro, porque sube, claro, la referencia que tenemos que tomar son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años. Estaban en 2.40 hace un tiempo, el día martes o miércoles llegaron a 3.02, ayer estaba a 2.99, hoy viernes está a 2.97, pero de todas formas es muy alto, porque si el riesgo Argentina es 415 puntos, le sumás el 3, no te van a prestar a menos de 7 y pico, pero en realidad te están prestando al 8. Sí, hay un dato, ayer Transportadora de Gas del Sur tomó el 6.75. tomó 500 millones de dólares al 6.75. Pero ten en cuenta que es una energética que está ganando mucha plata. Y le ofrecieron 3.000 millones. Le ofrecieron más. Ahora, el país no puede, el país si hace 3 meses que no sale al mercado, si sale a la Argentina le van a pedir el 8,5. Ahora, una energética es muy probable que le den al 6.75. Sí, pero es un buen dato que el financiamiento para el país no está cortado, ¿no? No. Es un buen dato. No para las empresas rentables. Sí. Porque te acordás que hubo una salida de Caputo Construcciones y de Central Puerto y le fue mal. Por eso creo que le fue mal porque Nicolás Caputo anunció que salía a la bolsa para recuperar el dinero y se retiraba. Entonces, si el hermano de la vida del presidente no tiene confianza en el país, tiene mucho que ver también. Para mí no era importante, ni le doy importancia a que Duhovne o Aranguren tengan plata fuera del país. Pero en todo este tema es un elementito que ayuda, ¿no te parece? Sí, no sé si la gente está mirando eso. Yo creo que la gente... los fondos institucionales. La gente se está, digamos, molestando con todo este tema de las tarifas. Sí. La gente no está comprando dólares. Hasta hoy viernes no había colas en las casas de cambio. Estos fueron los 2.500 que se fueron ayer, hasta ayer. 3.400 en toda la semana, ¿no? Que obligó al Banco Central ayer a vender 1.500 millones. Claro, que había vendido el lunes 200, ¿no? El martes 400, sí. 1.400 el miércoles, y ahora está 850, eran 3.400 hasta ayer jueves, hoy no lo sabemos. Y lo vamos a saber a partir de hoy viernes a las 4. Sumale 2.000 millones que se vendieron en enero. Igual el Central tiene 59.000 millones de dólares, sí. Guillermo. O sea, digamos, esto, yo no sé si, obviamente que es una alerta, es una alarma, pero tampoco es una cosa que me parece una corrida, ni mucho menos. No, es una caminata cambiaria, pero ten en cuenta que vender 1.400, 800, varios días no puede, a nivel de 800.000 millones no es conveniente. Sí, lo que a mí me parece también igual de preocupante o más es el avance que está teniendo la oposición en el Congreso con el tema de la marcha atrás con las tarifas. Claro. El miércoles de la semana anterior fracasó la sesión, este miércoles hubo quórum, se aprobó una propuesta. El gobierno bloqueó todas las iniciativas, pero bueno, hay uno de los proyectos de la oposición que puede lograr dictamen
y si sale, ahí el gobierno tiene un problema. Que se podría aprobar en diputados y en senadores y el presidente lo vetaría. Ahora, el gobierno está operando sobre 20 diputados porque la oposición logró juntar 137 el otro día. Todos los que estaban de licencia vinieron. El gobierno habla de un número de 20, pero con que dé vuelta a 10. Sí. Ahora es peligroso. También está el proyecto que envió el gobierno, que entró por el Senado, que propone eliminar todos los impuestos internos de las facturas de servicios públicos. Claro. Hay que ver qué pasa con ese proyecto del Senado. Y no lo van a aceptar las provincias. Ese no va a salir. Como el proyecto de Vidal de eliminar impuestos que cobraba la provincia, en la legislatura provincial se aprobó, pero no se aprobó el que eliminaba los impuestos municipales, por 43 a 40. Porque ahí ten en cuenta que todo el peronismo junta 48 diputados contra 44 de Cambiemos. Pero obviamente los intendentes no quieren perder los fondos de... Sí, bueno, pero por otro lado, Guillermo, digo, en una situación de crisis como la que vive la Argentina, vos le tenés que acomodar necesariamente la tarifa a las empresas, sí, para que sean sustentables. Bueno, ahora, que a eso además se le monten los municipios, la provincia, la nación con el IVA, sí, todos arriba del aumento que vos le das a la empresa, eso ya es un abuso total. Eso, total. No, y el del Estado es importante porque vos ves que la recaudación impositiva es superior a la inflación, porque como hay un continuo aumento de tarifas y de combustibles, la recaudación impositiva... Y todos se montan impositivamente a eso. Claro. Ahora, vos fíjate que Martín Lustó tenía una propuesta en el 2016 de aumentar durante 8 años el 8% por encima del índice de precios. Él la quiere retomar ahora. Él dice que con eso las empresas tendrían un sendero de precios y podrían tomar dinero al exterior para invertir. Pero bueno, el gobierno lo quiso hacer en forma brutal y vos fíjate que el precio del gas Boca de Pozo está a $6 cuando en Estados Unidos está a 2. Y faltó ¿cómo se llama? Faltó cabeza ahí, porque sí, vos le ampliás los plazos a las concesiones. Claro, en la teoría, bueno. Bueno, ahí le estás dando un montón de guita a las empresas, que no necesariamente la tiene que erogar el ciudadano. Claro. Acá se podrían haber hecho un montón de cosas, en vez de aumentarle el 400% la tarifa para que la terminemos garpando todos nosotros, sí, hubiera aumentado el 100% y le hubieran dado la plata que necesitan las empresas de otra forma. Como te digo, ampliándole los plazos de concesión, haciéndole exenciones impositivas, hay un montón de cosas. Claro, has dado en el clavo. Hay dos propuestas serias, digo yo, porque esa de retrotraer el aumento y que sea de acuerdo al costo de los salarios es poco serio. Hay una propuesta muy interesante que es la de Milei y Giacomini, que es la que vos decís, prorrogar los plazos de las concesiones, y la de Lustó, que se puede retomar, por ejemplo, en vez de dar este aumento, decís, bueno, a partir de ahora, todos los trimestres aumentás el 8% por encima del índice de inflación. Eso es superior al índice de salarios, pero le das un horizonte a las empresas. Obviamente ellos se dan vuelta con la ampliación del plazo, claro, y venden eso a los bancos, y los bancos lo financian. Claro, porque... O sea que la plata la consiguen igual, claro, y no la terminás poniendo vos. Claro. Acá lo que se ha hecho es reventemos a la gente con impuestazos, con tarifas, sí, cuando se podría haber solucionado el tema de otras formas. Y el déficit fiscal, ¿no? Haciendo sufrir menos a la población. Y otro tema que el déficit fiscal, que no solamente no baja, sino que sigue aumentando. Sí, bueno, donde el gobierno comete un error con la... El gasto público no para de crecer. No, con la reparación histórica, que esa fue una idea de Quintana, que le agregó un punto al déficit fiscal, cuando no se podía. Es muy justo, es merecido, pero no se podía. Y ahora vos ves que el déficit fiscal primario baja, pero aumenta el financiero por la deuda que se toma en el exterior. Sí. Otra, sí, digo, para hacer una de cal y una de arena, otra buena noticia esta semana que pasó desapercibida por todos estos líos para la Argentina y para el gobierno, tiene que ver con que en la licitación que se hicieron para las obras públicas en el sistema PPP, público y privado, sí, se presentaron ofertas por $6.000 millones. Y entraron un montón de consorcios en UTE nacionales
con empresas extranjeras y se presentaron inclusive más entidades financieras que empresas para aportar dinero y financiamiento. El problema es que la tasa que le van a hacer, le van a cobrar los bancos a los constructoras, no tienen plata para hacerlo. Así es. El dinero que le pidan a los bancos, si la Argentina tiene que pagar de 7,20 y le van a pedir 10, el Estado empieza a pagar a los 2 años. Lo que pasa es que, como dice Artana y varios economistas, ese es un déficit fiscal por abajo de la línea. Porque como el Estado recién se empieza a endeudar dentro de 2 años, ahora no va a figurar. Pero estás aumentando el déficit fiscal. Por eso Giacomini y Milei dicen que hay que parar con la obra pública, que son actualmente hoy, sin los PPP, son 3 puntos del déficit fiscal. Mirá. Bueno, pero digo, ahí tenés ya otros 6.000 millones que van a ingresar claro, pero tenés obra pública, déficit fiscal a 2 años. Sí. Hay que medirlo bien eso. Está bien, el tema ahí no es el déficit fiscal que provoca esto. Digo, ahí lo que tenés es el déficit fiscal general, que es lo que el gobierno tiene que bajar sí o sí. Sí. Digamos, recortando en todos lados. Que es lo que no se animan a hacer o no quieren hacer o vaya uno a saber, ¿no? Bueno, no se animan porque acordate con la mal llamada reforma previsional, por cambiar un cálculo, y le trajo un costo político grande al gobierno. Imagínate un corte mayor, pero evidentemente lo tiene que hacer. Nosotros recordamos la época de Menem cuando decía la cirugía sin anestesia, y vino Herman González, hizo un recorte, una reforma al Estado que no alcanzó y volvió a venir la inflación después, pero Menem lo hizo y no tenía mayoría en el Congreso. Más bien sacó DNU y lo hacía con todo. Después vino el plan de convertibilidad y los mejores años de la Argentina fueron del año 91 al 94 por la lluvia de inversiones que vinieron. Después Menem, Cavallo y Duhalde, como querían hacerse reelegir, aumentaron el déficit fiscal. Pero obviamente acá hay que poner lo que hay que poner sobre la mesa y bajar el gasto público. Así es. Bueno, Guille. Bueno, te vas, cortamos ahora y yo sigo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bueno, hoy, día viernes, es un día clave en los mercados. A la altura del mediodía estaba a 21.20 el dólar, como dijimos hace un rato. El Banco Central estaba vendiendo. Y bueno, numerosas son las causas, las interpretaciones, aunque nadie tiene la verdad de por qué el dólar está subiendo. Pero todo se remonta a la conferencia de prensa del 28 de diciembre pasado, cuando Marcos Peña con Quintana y Duhovne obligaron a Federico Sturzenegger a cambiar la pauta del 10% al 15%. Pero lo más relevante de esa reunión que decidieron una baja de tasas. El objetivo del gobierno en ese momento, que las tasas de las LEVAX estaban al 28%, el objetivo era bajarlas al 20%. Bueno, empezó con una leve baja de medio punto, 3/4 de punto, fue bajando y el gobierno también forzó una devaluación de la moneda, forzó una devaluación que de 17,50 se fue a 20,50 sobre fin de enero, y ahí el Banco Central tuvo que gastar 2.000 millones de dólares. Febrero y marzo se fue tironeando, pero ahí había ingresos de capitales, el dólar se mantuvo en eso, pero esta semana se produce un acontecimiento muy importante. La Argentina, como es un país que depende del mercado externo y tiene que tomar 30.000 millones de dólares por año, depende mucho de la cotización de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, según el precio que tengan. Hasta el año pasado estaba a 2,40%, pero el lunes pasado subió al 3%. Eso motivó que se fortaleció el dólar, se devaluaron las monedas de todo el mundo, inclusive el euro y todas las de América Latina. Entonces el Banco Central vendió 200 millones el lunes, el martes vendió 400 millones, el miércoles otros 600, el miércoles fue cuando vendió 1.400 millones y 853 el jueves. O sea, 3.300, 3.400 en total, más los 2.000 y pico de principio de año, son unos 5.500 millones de dólares. Bueno, como la Argentina tuvo una sequía importante, se calcula que había una pérdida por la sequía de esos 5.500 millones. O sea, hasta ahora el gobierno lo que tuvo que poner el Banco Central, computémoslo,
como lo que no pudo entrar por la sequía. A partir de ahora, todo lo que pierda el Banco Central hay que computarlo hasta el día de hoy como una caminata cambiaria, porque hay diferentes interpretaciones, ¿no? Porque algunos, los más opositores al gobierno, dicen que hay una corrida cambiaria, los más moderados dicen que hay una mini corrida cambiaria. Vamos a llamarla hasta hoy caminata cambiaria, porque evidentemente hasta hoy son, como dijimos antes, son los fondos institucionales, los extranjeros que tenían, cambiaban los dólares por pesos y los ponían en LEVAX, y las LEVAX en un momento llegaron a estar al 38%, al 34%, al 33%, hasta llegar al 28% y últimamente estaban al 26%. Bueno, esos fondos son los que están saliendo. Hasta ayer, día jueves, no había cola en las casas de cambio de la gente comprando dólares. Sí es cierto que la gente estaba comprando unos 1.200 millones de dólares por mes para turismo. Como el dólar está barato, la gente compraba y permanentemente la gente viaja a Miami, al Caribe, a Estados Unidos y a Europa. Entonces había una compra de 1.200 en enero y febrero, y en marzo las compras fueron de 2.000 millones de dólares del público, pero hasta ahora no hay compras especulativas de la gente. Hoy viernes, como estoy dentro de un estudio, no se lo puedo decir, pero en cualquier momento pueden empezar a comprar la gente. Entonces, la pérdida de confianza del Banco Central después de la conferencia de prensa del 28 de diciembre es la que causa esta corrida. Aparte hay que sumar la inflación que tuvimos en el mes de enero del 1,7, en el mes de febrero del 2,3, en marzo también tuvimos 2,4 y en abril se calcula entre 2,5 y 2,7, con lo cual da de una inflación del 9% más o menos, o más, para el primer cuatrimestre del año, cuando la pauta que estableció el gobierno es de 15 para todo el año. Obviamente que ya no es creíble y los economistas ya están hablando. El otro día, cuando el Fondo Monetario relevó a los economistas argentinos cuánto creen que va a ser la inflación, y dijeron 22,7, que no salió en ningún diario. Pero ya todos están hablando de una inflación del 23, pero con el corrimiento del dólar, ya tranquilamente podemos anunciar que la inflación de este año va a ser igual a la del año pasado. La del año pasado fue de 24,7. Si la inflación de este año es del 25, o sea, es igual a la del año pasado, o la supera, porque hay economistas que hablan de un 27, el gobierno hubiera fracasado completamente en su política antiinflacionaria, porque tenemos que el primer año fue del 42%, el segundo año del 24,7%, este año del 25%, y quedaría nada más que el año que viene, donde el gobierno había prometido bajarle un dígito. Es verdad que el gobierno ya dijo que la inflación de un dígito recién va a ser para el año 2021, pero ahí el gobierno demostraría que no puede controlar la inflación. Y al mismo tiempo el crecimiento de este año 2018 llegaría al 2%, sería muy modesto, y con una inflación de este año 2018 del 25-27%, el crecimiento del año que viene también sería del 2%. O sea, los 4 años del gobierno de Macri serían muy magros. Y el gobierno, en lo que tiene suerte, es que todavía el peronismo está dividido entre el peronismo no-K y entre Unidad Ciudadana, que responde al liderazgo de Cristina, que tienen un 20% según la última elección. Tiene un 20% según la última elección. Ahora, el gobierno en donde tiene suerte en que el peronismo está dividido, pero el presidente Macri tuvo mala suerte en dos cosas. Una, en que la tasa de interés de los bonos de los Estados Unidos llegó al 3%, y la otra mala suerte, que tuvo una sequía, la sequía más importante de los últimos 20 años. Entonces, si este año tuvo mala suerte en dos temas importantes, como es la tasa internacional, o sea, los problemas que nos vienen de afuera, y en la sequía, que es un problema local, y al mismo tiempo tiene 5 ministros de Economía y no un solo ministro, y no está acertando en la economía, se le pone complicado. Entonces, lo que puede pasar, y algunos sectores del peronismo lo que están pensando, que el año que viene el presidente le puede pasar lo que le pasó a Scioli en el 2015, que en las PASO el gobierno
no obtenga el 40%, sino un 35, 37, y ahí se va a la primera vuelta y también no pueda superar ese 40%, y en segunda vuelta es muy probable que pierda. Hay que recordar a la gente, porque la gente no está muy enterada cómo es el sistema electoral argentino. Si un gobierno o cualquier candidato saca el 40-01 en la primera vuelta y el segundo no llega al 30, queda consagrado en la primera vuelta como presidente. Pero la Argentina agarró un nuevo sistema que son las PASO. ¿Qué pasó en las PASO del año pasado? Scioli sacó el 36%, todos los candidatos de Cambiemos sumados sacaron el 32% y fuimos a la primera vuelta. Cuando fuimos a la primera vuelta, Scioli saca el 38% y Macri subió al 34, y algo. Pero en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y Cambiemos habían sacado el 39%, con lo cual ya en primera vuelta habían ganado la gobernación de Buenos Aires. ¿Qué pasa? En la primera vuelta, el Scioli sacar el 37%, en la segunda vuelta ya era un hecho que Macri iba a ganar la segunda vuelta, porque la gente juega ganador y era fundamental que por lo menos, si hoy le hubiera sacado el 41%, aunque Macri sacaba el 34%, en la segunda vuelta, por ahí estaba la posibilidad de que Scioli aumentara 2-3 puntos y le sacara los 10 puntos de diferencia. Pero con los resultados de la primera vuelta, de 37 a 34, estaba claro que el destino de Scioli estaba sellado. Entonces, la apuesta del peronismo NOCA, que se reunió en Córdoba, bajo la tutela del gobernador Schiaretti dice: le vamos a ganar a Macri en segunda vuelta. ¿Qué dice Schiaretti? Que va a haber un candidato del peronismo NOCA, que puede ser Urtubey, que puede ser Schiaretti, que puede ser De la Sota, que puede ser Massa, y la esperanza que se juegan es que Macri no llegue al 40 en las PASO, que el peronismo NOCA saque el 25-26, y que Cristina sea candidata a ella, o sea Rossi o Kicillof, saquen el 20. Entonces va a haber primera vuelta y también están jugados a que Macri no saque el 37 y que se repita la misma elección de las PASO, que el peronismo no saque el 25 y el cristinismo saque el 20. Entonces en una segunda vuelta el cristinismo, por odio a Macri, votarían todos al candidato peronista NOCA. Yo la veo complicada, una hipótesis de eso. Ahora, claro, si el dólar se sigue escapando y el Banco Central sigue poniendo y vamos a un crack económico, que yo no creo que eso ocurra, pero en el cálculo de las posibilidades, hoy hay que darle un 20%, porque tenemos un déficit fiscal que para algunos es del 7%, para otros es del 10%. Hace 4 meses que la Argentina no toma deuda en el mercado internacional, está tomando deuda en el mercado local y secando la plaza. Ayer, por ejemplo, tomó 50.000 millones de pesos en el mercado local con bonos en dólares, que son más o menos 2.500 millones de dólares, como el dólar está, bueno, ahora está 21. Y ahora al gobierno, para cubrir las necesidades de este año, le faltan entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, que lo puede tomar en pesos en el mercado local. Pero ¿qué pasa si sigue esta, como yo llamo, caminata cambiaria, se transforma en una mini corrida cambiaria y en una corrida cambiaria? Si la gente hace un alboroto en las casas de cambio y empieza a comprar dólares del público. Hasta ahora el público no empezó a comprar dólares más allá de los 2.000 millones de dólares que compra todos los meses para turismo. Ahora, claro, puede ser que con el dólar a 21 todavía es barato para el turismo, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente ya sacó pasajes en 12 o en 18 cuotas sin interés para todo el año 2018. O sea que esa gente ya tiene contratado el pasaje y la estadía, que también la sacó en 12 o 18 cuotas sin intereses. Entonces, claro, puede viajar al exterior y hacer turismo gasolero, comiendo comida chatarra y gastando poca plata. Pero este año, el año pasado se fue por turismo
15.000 millones de dólares y el turismo receptivo, o sea, que los turistas dejaron el exterior, los del exterior que vinieron a la Argentina gastaron 6.000 millones. O sea que este año es muy probable que se pueda repetir que los argentinos en el exterior gasten 15, 18.000 millones de dólares y del exterior no venga nadie, porque en la medida que el dólar en la Argentina sube, cada vez la Argentina es más cara en dólares. Entonces tenemos un panorama desolador que evidentemente hoy viernes, creo que es 26 o 27 de febrero, yo no les podría asegurar. En el programa del lunes y martes seguramente habrá un panorama más claro, pero hoy claramente no se puede decir. Pero evidentemente el gobierno de Macri está en serios problemas porque el Banco Central perdió toda reputación y toda credibilidad, y la gente que trajo el dinero del exterior, los grandes inversionistas, se están fugando de la Argentina comprando dólares, y cualquier precio para hasta 25, 27 pesos el dólar, cualquiera que invirtió en Levac con la ganancia que hizo en el 2016, en el 2017 y en estos 2 meses de enero y febrero, a cualquier precio del dólar salir es barato. Y yo creo que todavía hay unos 10.000 millones de dólares de fondos del exterior que pueden salir que están en tasas de Levac en pesos y comprar dólares e irse del país mediante el procedimiento de comprar dólares, lo cual le provocaría un gran problema al gobierno, porque si el dólar se llega a ir a 24 o 25 se trasladaría a los precios y ya no estaríamos hablando de una inflación de 22, sino de una inflación de 30, y bueno, y ahí el gobierno se vería obligado a un cambio de política económica, que por ahí, por el día de hoy, el presidente no lo prevé, pero ya se puede hacer una proyección que es una posibilidad que puede ser, que hay que tomarla en cuenta. Bueno, con todo esto que estoy diciendo, es el panorama que le estoy diciendo de acá al futuro, pero el lunes o martes ya vamos a tener un panorama claro. Bueno, este programa nos van a ver hoy a las 23 y el sábado y domingo también a las 20 horas. Gracias.